En este documental se presenta el aspecto militar en el gobierno de Juan Vicente Gómez por Brutus Andrea, Moncada Natsue, Moreno Carla y Rodríguez Paola. Juan Vicente Gómez Chacón fue un dictador, hacendado y jefe militar venezolano que gobernó de manera autoritaria a un país desde 1908 hasta su muerte en 1935. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillismos criollos y la cancelación de las deudas de la nación. Juan Vicente Gómez llega al poder en 1910, cuando su compadre Castro se ausentó en el país en un viaje a Europa. Aprovechando la ocasión y en su condición de vicepresidente de Venezuela, con el ejército a su mando, inicia un golpe de Estado para mantenerse en el poder directa e indirectamente por 27 años. A partir de esta fecha, inicia un proceso dictatorial en el que Gómez afianza su poder a través de las represalias que tomaban el ejército a los opositores de dicho gobierno y, como estrategia, centró su fuerza en el ejército militar, a través de la modernización emprendida por Castro. En el anterior gobierno de Cipriano Castro resaltan algunos aspectos militares como los violentos choques entre Venezuela y algunos países europeos, el choque con los ejércitos colombianos por la península de La Guajira, también con el viaje de Cipriano Castro a Europa, por razones de salud que puso fin al lapso de la época de la Restauración, que fue la administración de la República, dirigida por el general Cipriano Castro, desde el 22 de octubre de 1899 al 24 de diciembre de 1908. El lema de la Restauración fue nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Una de sus primeras estrategias de Castro consistió en afectar directamente las bases del poder de los caudillos. Cambia los jefes de una zona a otra, neutraliza la capacidad de aquellos al componer en cada localidad a jóvenes generales tachirenses que lo habían acompañado. Juan Vicente Gómez reorganizó la Escuela Militar de Caracas, instructores militares extranjeras y mejoras del armamento militar. Creó la Escuela de Aviación Militar de Maracay en 1920, además la promulgación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Para mantenerse en el poder, Gómez buscó como fuerte colocar representaciones de familiares y allegados en puntos estratégicos del gobierno que no lo traicionasen. Apoyado con la modernización del ejército y financiado con el dinero del petróleo a partir de 1914, que facilitó dicho proceso. Ejército Nacional de Juan Vicente Gómez fue evidenciado durante el periodo de 1908 hasta 1935. Durante este transcurso de esos 27 años, el gomecismo logra construir un aparato militar de alcance nacional que va a diferenciarse de las anteriores estructuras político y militares de carácter regional existenciales de la última década del siglo XIX, aparato sobre el cual se agregan las modificaciones que a partir de la muerte de Gómez y más tarde con el golpe militar de octubre de 1945 permitirán organizar las modernas Fuerzas Armadas Nacionales. Cabe destacar que durante el lapso de 1922-1935 el poder del dictador se fortalece, ya que los recursos provenientes de la explotación petrolera le permiten a Gómez llevar a cabo proyectos políticos y militares que lo afianzan en el gobierno. Entre estos proyectos que se realizan está el de la tecnificación y ampliación del estatus profesional de las Fuerzas Armadas. Se adquieren armas cada vez más modernas y los miembros de la institución crecen y adquieren mejor formación. Además de se amplía su número. Este proceso reformador tuvo 3 columnas fundamentales: una política de progreso institucional, concepción doctrinaria, la organizativa y la material, siendo este movimiento de carácter simultáneo y total. El objetivo era convertir a aquella fuerza heterogénea en una fuerza más homogénea, tecnificada y moderna para la época. En efecto de la reforma se comienza
a inculcar a los efectivos militares numerosos, conceptos que van desde el objetivo central de ser defensores de la Constitución y las leyes hasta el deber de defender las fronteras y la integridad nacional. Además, los miembros del ejército se ligarían más a la comprensión de la historia patria como mecanismo reformador de la doctrina institucional. Desde 1914, Gómez utiliza el mecanismo de ejercer siempre la comandancia en jefe del ejército, nombrado por el Congreso, dejando o asumiendo la presidencia de la República según el interés político del momento. El ejército como fuerza de trabajo. Cuando el ejército estaba consolidado, buena parte de los efectivos militares fueron utilizados como fuerza de trabajo en las haciendas, actos y demás negocios de los jerarcas gomecistas. Muchas de las unidades militares de la región central fueron a parar a diversos establecimientos agropecuarios, como peones. En esa época fue común encontrar contingentes de soldados y oficiales trabajando en obras públicas, tales como carretera, calles, edificios públicos, entre otros, junto a los presos. La utilización de esta modalidad hizo que se surgiera la expresión coroneles de carretera, generalmente desconocedores del nivel técnico en la construcción de carreteras. Luego de un tiempo del gobierno de Gómez, las fuerzas navales fueron dejadas a un lado. El esfuerzo se centró en las terrestres y dentro de esta se le dio mayor poder a la infantería, con muchas más limitaciones para la caballería y la artillería. Las Fuerzas Armadas en el gobierno de Gómez convivían en su idealismo, el empirismo, la improvisación, el uso y el abuso de los cuadros militares, para rebustecer el personalismo, el caudillismo y el poder dirigido por el gomecismo. Es decir, que las Fuerzas Armadas estaban destinadas a la opresión del pueblo bajo las órdenes del dictador Gómez. Las Fuerzas Armadas habían nacido como fuerza pretoriana al servicio del régimen gomecista e iniciaban un importante proceso de modernización. El proceso histórico en nuestro país se ha visto marcado por un sinnúmero de acontecimientos que han traído como resultado las situaciones actuales que hoy por hoy vivimos. Es importante decir que algunos hechos personales de este dictador influyeron mucho en su accionar y por esto muchos de ellos son también asumidos como importantes, como por ejemplo su cargo en el ejército como general. Este es quizás el punto de partida para encaminarnos al entendimiento de lo ocurrido, ya que el proceso del gobierno de Gómez fue dictatorial, en el que afianzaban su poder tomando el ejército destinados a la opresión del pueblo bajo sus órdenes. Finalmente, podemos decir que a partir de este extenso y lamentable periodo, el pensamiento del hombre cambiará y se desarrollará en tres corrientes de pensamiento o modelos económicos, como nacionalismo democrático, socialismo marxista y democracia burguesa. Uno de estos modelos comenzará a tomar las riendas de nuestra nación a partir de entonces. Actualmente se logra ver una diferencia del gobierno de Gómez, puesto que las Fuerzas Armadas Militares están bajo órdenes y apoyo con el gobierno, sin defender del todo la integridad nacional.